Hola, soy Pilar y les voy a dar a conocer los conceptos básicos de educación financiera, cómo aplicarlo en su día a día para crear un hábito de ahorro y control de gastos. Para ello debemos de saber algunos conceptos, como es el del ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es guardar dinero del presente para gastarlo en el futuro, ya sea para adquirir un bien, para realizar alguna actividad que deseas, para comprar alguna herramienta de trabajo y lo más importante, muchas veces el ahorro te va a permitir poder utilizarlo ante una emergencia que se les puede presentar. Un ejemplo de ahorro es si recibimos una propina de nuestros padrinos, de nuestros papás, de nuestros tíos y decidimos ahorrar parte de ello. Decidimos ahorrar 5 soles. Y a lo largo de un periodo, supongamos en 6 meses, habremos logrado ahorrar 30 soles. Esos 30 soles los podremos utilizar para lo que más necesitemos o lo que deseemos. ¿Por qué los jóvenes deben aprender a ahorrar? Es importante que desde jóvenes sean ordenados con sus gastos, que se genere un hábito de ahorro y lo incorporen en su vida diaria. Eso les va a hacer o permitir ser adultos responsables. Y ante cualquier situación futura que se pueda presentar, una situación inesperada, puedan estar en la capacidad de poder enfrentarlo con esos ahorros o también fijarse metas. Si los jóvenes empiezan a implementar la cultura del ahorro o tener su guardadito, aprenderán de manera más fácil a manejar el dinero. Y hay que recordar que para ahorrar se requiere de decisión y constancia. ¿Han escuchado el dicho que dice guardar pan para mayo? ¿Qué significa? Significa que hay que ahorrar dinero para tiempos difíciles o para situaciones más adelante. Otro ejemplo de ahorro es la meta de ahorro. Yo me fijo una meta, el querer comprarme una tablet. Esa tablet vale 300 soles. Entonces, tengo que definir en qué periodo o en cuánto tiempo yo quiero alcanzar esa meta. Si defino que, por ejemplo, sea en un año, quiere decir cuánto es lo que yo tengo que ahorrar mensualmente para que al término del año logre obtener los 300 soles. Entonces necesito ahorrar 25 soles mensuales. Para ello, tengo que tener un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? El presupuesto es una herramienta muy sencilla que nos va a permitir saber cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos en un periodo determinado. Nos va a poder permitir identificar en qué estamos gastando el dinero, cuánto es lo que se necesita para cubrir nuestras necesidades. Y también nos va a permitir saber o conocer cuánto podemos destinar de dinero para el ahorro o para las metas que nos querramos trazar. Puedes realizar un presupuesto familiar o un presupuesto personal. Para ello tienes que saber los diferentes tipos de gastos que existen, pues existen gastos fijos, gastos variables y gastos hormiga. ¿Cuáles son los gastos fijos? Son aquellos que debes de pagar permanentemente para sobrevivir, ya sea para la vivienda, agua, luz, teléfono,
colegio, comida, son gastos que tienes que realizarlos permanentemente mes a mes. ¿Cuáles son los gastos variables? Son aquellos que no los requieres hacer o realizar mes a mes. Inclusive puedes evitarlos, puedes reducirlos. Están orientados principalmente al estilo de vida de la persona. Y en su mayoría son gastos, como les dije, que podrían evitarse. Como puede ser ir a un restaurante, ir a un paseo de fin de semana. Son actividades en algunas veces que están orientadas al ocio. ¿Cuáles son los gastos hormiga? Son gastos pequeños que, aunque no nos demos cuenta, al final de periodo resultan siendo una cantidad considerable. Por ejemplo, todos los días me compro un paquete de galletas y pensando que es un gasto pequeño, que son 50 céntimos, resulta que a lo largo del mes sí llega a ser una cantidad considerable. Entonces tengamos cuidado, puesto que los gastos más pequeños muchas veces son los más grandes. Acá tenemos un ejemplo de un presupuesto. Hemos detallado todos los ingresos y todos los egresos que tenemos en el hogar y nos va a dar de resultado un saldo final. Si los ingresos superan a los gastos, quiere decir que estamos en una situación favorable y que vamos a estar en una situación que nos va a permitir una capacidad de ahorro. Pero sin embargo, si nuestros gastos superan nuestros ingresos, vamos a estar en una situación desfavorable. Entonces, vamos a tener que ajustar o reducir los gastos para estar en una situación de equilibrio. Por ello, siempre hay que tener en cuenta el control de nuestros gastos. ¿Y cuáles son las ventajas del control de gastos? Nos va a ayudar a estar ordenados económica y financieramente. Nos va a mostrar cuánto ingresa, cuánto sale, y de esta forma vamos a poder crear nuestras metas mensuales en un determinado tiempo. También nos va a permitir tener un acceso rápido a información importante. Nos va a permitir organizar los datos para consultarlos de una manera fácil y práctica. Por eso es importante llevar el control de gastos. Nos va a permitir, en algunos casos, si es necesario, reducir gastos, ajustar gastos de acuerdo a las circunstancias y, sobre todo, tomar decisiones muy oportunas. Hay un mensaje que me gustaría dejarles que hay que tenerlo en cuenta. Pues nunca gastes tu dinero antes de ganártelo. ¿Qué nos quiere decir? Que nunca podemos gastar dinero si no lo tenemos. Si en algunos casos hay personas que gastan más dinero o gastan un dinero del cual no lo tienen, estas personas se endeudan y el endeudarse es muy, muy peligroso, pues se puede generar una bola de nieve. Entonces, tengan en cuenta, nunca gastes el dinero antes de ganártelo. Con eso quería presentarles estos conocimientos básicos y que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.